Es tiempo de conocer su comentario. Hoy vamos a hablar de vivienda, ¿no, mi querido Cristian? Sí, señor. Vamos a hablar de vivienda. Interesante, ¿no? ¿De vivienda en dónde? ¿En todos los campos? ¿Nacional, internacional, Bucaramanga? No, nacional. Y ¿Bucaramanga no poco? No, Bucaramanga está en el compilado nacional. Y bueno, hubo una noticia de un repunte de las ventas, lo cual es bueno. Vamos a analizar cómo estaban las cifras de vivienda desde 2017. Es decir, ¿ha repuntado la venta de vivienda? Sí y no. O sea, se reportó un incremento del 25%, solo que comparativamente recuerda que los últimos 2 años fueron los peores en ventas de vivienda. Los últimos 2 años, es decir, 23 y 24. Ajá. Entonces... Ahora hay un repunte. Sí, está subiendo. Estamos no todavía en los niveles en los que estábamos antes de que llegara el presidente Gustavo Petro a la presidencia. Ajá. Pero bueno, está recuperando. Está recuperando el sector de la vivienda. Lo cual es muy bueno. Entonces, vamos a ir. La nota lo que dice es que el titular del diario La República, quien es una de mis fuentes favoritas, dice que... Periódico serio, ¿no? Es del grupo de... No sé quién sea, pero... De Ardila Lule. Pero son equilibrados. De Postobón, claro. Son equilibrados y... Ese periódico sí va... Ese lo creó... Fue Mariano Espina Pérez, ¿no? Sí, fue Mariano Espina Pérez. La República. La República. Sí. Y luego se le vendió a Ardila Lule. Entonces, aquí lo que ven son un indicador, lo que ven en azul, estamos viendo esa gráfica está al aire, ¿cierto? Sí, claro, sí. Okay. Bueno, lo que vemos en azul son las ventas de vivienda de interés social, que son las viviendas que valen menos de 350 millones de pesos, para que tengan una idea. Ajá. Lo que está en verde oscuro son las ventas de no interés social, o sea, se dice no bis técnicamente, pero por eso ahí dice no bis, ese bis es vivienda de interés social. Sí, claro. Y el otro es el total. Resulta que la construcción, ellos dicen que ha tenido varios meses difíciles y que un estudio de una entidad que se llama Visión de la Vivienda señala que esas ventas de viviendas nuevas para las principales ciudades del país, o sea, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín, crecieron en un 25% real. ¿Qué quiere decir un 25% real? Descontando inflación, índice de precios del consumidor, por eso se dice real para que la gente lo entienda. Hay otra entidad que se llama Galería Inmobiliaria que dice que se comercializaron en total 87.824 viviendas nuevas al año, y esos son 23 billones de pesos en la suma, lo que aporta a la economía, ¿sí? Y hay un indicador que se llama el indicador IRBBN, que básicamente es indicador real de ventas de vivienda nueva, ¿sí? Que también reporta un incremento tanto en las de interés social como en las de no interés social. Pero lo que estamos viendo ahí es que el interés social está bajando, ¿no? Sí, es que ambas, dijo que estaba subiendo. Es que ambas han caído. Ya le voy a dar unas cifras. Si quiere, pongamos la siguiente gráfica, Cristian, por favor. Y le acabo de mandar otra que también va a ser interesante para que ellos entiendan un concepto. Entonces, si vamos a hablar de ventas de finca raíz en Colombia, esto ya es un poco, tiene más años incluidos. Ustedes miren, lo negro son las ventas, lo que está como rojo oscuro o rosado oscuro son los lanzamientos, es decir, los proyectos nuevos que salen al mercado para venta. Sí. Y lo que está como en rosado claro son las iniciaciones de estos proyectos, ¿ya? O sea, cuando empiezan a construirse, a llevarse a cabo. Claro. Entonces le vamos a dar a la gente unos datos. Miren, en 2017 en el país se vendieron 173.018 unidades. En el 2018, 172.000 unidades. En el 2019 quedamos en 119.000 unidades. 2020 hizo récord con 176.157 unidades. En ese entonces fue la mejor cifra de ventas de la historia de Colombia. De esas 176.157 unidades, fueron 125.000 viviendas de interés social y 51.000 que no eran de interés social. En el 2021 se rompió ese récord, 227.583 viviendas. Las de interés social crecieron un 30% respecto al 2020 y representó un 71% del mercado. En el 2022, fíjense algo curioso. Petro llega a la presidencia en agosto del 2022, ¿cierto? Sí, agosto del 2022. Bueno, pero ya estábamos en elecciones. El primer trimestre del 2022 hubo un incremento respecto al 2021 de 2.5%.
O sea, aún estaba como el tema. Ahora, es indudable que generaba nerviosismo de pronto lo que eran las elecciones y lo que podía acontecer, y después desaceleró. El año 2022 termina con 127.218 viviendas vendidas en Colombia. El año anterior, o sea, casi más o menos 100.000 menos que el año anterior, inmediatamente anterior bajo el presidente Duque. En el 2023 esa cifra siguió bajando. Las ventas de vivienda en Colombia bajaron a 106.554 unidades. Dos cosas para contemplar en el 2023. Fueron 20 billones de pesos menos a la economía y fue el año más alto en desistimientos. Más o menos 37.753 hogares desistieron de la compra de vivienda. O sea, estaban en procesos crediticios, estaban inclusive con muchos con créditos aprobados, y básicamente dicen no, por circunstancias económicas o por las que tengan, ellos dicen no seguimos con nuestro proceso de compra. Y en 2024 se cierra con 133.192. Quiero hacer una aclaración con esta cifra, y es que el dato oficial está hasta el tercer trimestre del año pasado. Sí, claro. Esta fue calculada basada en la cifra que había hasta el tercer trimestre más el incremento que reporta el de la República, porque sí, ninguna fuente oficial lo daba. Y vamos por la última gráfica, Cristian, que quiero que la gente... bueno, no importa. El caso, ya les digo de qué se trata. Bueno, pero si quiere, venga, le hago dos preguntas. Una, es que cuando fue elegido Petro, dijeron, si eligen a Rodolfo, vamos a continuar con los proyectos de vivienda y proyectos de construcción en Colombia, pero si eligen a Petro, vamos a parar, porque uno no sabe el tipo si nos expropia o sí, entonces para. ¿Eso incidió, eso se notó o no se notó? Pues como le decía, en inicios del 2022, sí, la cifra en el primer trimestre creció casi un 3%, comparado con el primer trimestre. Que estaba Duque. Claro, pero sí, ya estábamos hablando de elecciones. Sí. O sea, ese año pintaba muy bien. Sí. Se dan los resultados electorales que se dieron, sí, y el año terminó siendo... Es decir, bajó. Sí, claro, bajó totalmente. Ahora, pero usted dice que... ¿Cuál es la causa? Pues, obviamente se atribuye a temas económicos, se atribuye a más altas tasas de interés para los créditos, y las tasas de interés las controla el Banco de la República. La evaluación que hubo, la trepada del dólar. Y lo que pasa es que, pero eso también tiene que ver con nerviosismo económico, doctor. A veces es el mercado, hay pocas cosas tan efectivas como las casas de apuestas y las bolsas de valores para detectar. Colombia empezó a mirar, a tener un poco más de riesgo. No, pero el nerviosismo económico fue en todo el continente, ¿no? Porque en Argentina, en Chile, en todas partes el dólar se trepó. ¿De qué manera? Claro. Entonces, eso Cristian, creo que responde, usted lo maneja con muchísimo más propiedad, por supuesto, pero todo eso deriva de una circunstancia económica que se vivió en Estados Unidos hace unos años, del manejo de la tasa de interés en los Estados Unidos. En Colombia las tasas inciden en la industria de la construcción, la tasa de interés es un factor relevante. Y aquí es mucho más alta que en Estados Unidos. Por supuesto, y eso no lo determina el gobierno, ningún gobierno determina la política del Banco de la República, que es quien constitucionalmente maneja la política monetaria. Pero la pregunta, doctor, es que yo le hacía es, yo recuerdo que la gente decía, es que si gana Rodolfo, continuamos, algunos, sí, no a todos, algunos empresarios continuamos. Y la gente decía, no vamos a esperar que comprar casa, a ver quién, porque si llega Petro, ¿qué tal que nos expropie, bueno, Chávez, algo así? La pregunta es, ¿eso incidió o eso se no, la contesto no incidió? Con las mismas cifras que sí, para mí sí, por varias razones. Primero porque si usted mira 2020, a pesar de ser pandemia, y 2021, que sí, también estábamos todavía en ese lío, fueron los 2 años récords de ventas de viviendas en el país. Se pasó de 200.000 unidades vendidas, en 176.000 en 2020 y 227.000 en 2021. 2022 cierra con 127.000, perdimos 100.000 viviendas vendidas el primer año cuando en agosto llega Petro a la presidencia. Claro, él llega en agosto, no se le puede atribuir, pero evidentemente ya estaba como candidato, ya estaba en elecciones. Y podía ganar. Otra cosa, claro. Entonces, pero el punto es que cuando el mercado y la gente aún no lo veía que tan probable que ganara, él repunta, y el primer trimestre de ese año, 2022, sí, hubo mayores ventas que el trimestre del año anterior, que había sido el récord nacional. Entonces sí genera un impacto. Ahora, que si Rodolfo hubiese estado
y no Petro, Ajá. eso es debatible. Evidentemente, era un empresario, un constructor y su manera de hablar generaba una sensación diferente, pero en cuanto a los programas de gobierno eran muy similares en muchas cosas. Bueno, y entonces la otra pregunta es lo siguiente. Dice que empezando 2025 o 2024, empezando 2025 repuntó la vivienda. Subió. Claro. No, el año pasado No, pero 25%. Ah, pues subió. Respecto del Entonces, 2023. ¿por qué subió? Claro, pero le quiero decir algo. Claro, subimos de 106.554 a 133.000 unidades. Sí. Pero es que veníamos de 227.000 unidades vendidas. Entonces estamos todavía por debajo de Sí. los niveles Pues de sí, ventas no, que está teníamos bien. en ese momento. Ahora que haya un repunte me parece bien. Sí, claro. Recuerden que redujeron un poco las tasas Sí, de pero interés. esa característica que tiene la industria de la construcción en Colombia, Cristian, y que usted lo sabe suficientemente, esa es una industria que es cíclica. Cada 7, 8 años tiene sus periodos de crisis. Y eso es una constante en la historia de la construcción en Colombia, ¿no? Porque los nuevos constructores saturan el mercado, Ajá. ¿sí? Y entonces, dijéramos en términos estrictamente comerciales, se llena la bodega de productos y no hay cliente para ello. claro. Entonces, eso genera. Entonces, la industria de la construcción como tal, que es la que creo yo genera la riqueza, ¿sí? Social por lo menos, Sí. ¿sí? Como que 9% del Producto es Interno distinta a Bruto la por venta de la construcción. vivienda, que es distinta a la venta de la vivienda. Entonces, esa es una industria que ha sido tradicionalmente Sí, para terminar, y lo otro, para terminar. director, es que recuerde que bueno, anunció el presidente Claro. hace poco que los temas de subsidios de vivienda ya no más. Ya. La vivienda BIS, que es la que corresponde a que el gobierno haga. Ya no va más. No, Mi no casa solo ya, eso. no va. No solo eso, no es tanto los subsidios, que sí los quitó, sino que esas viviendas no se han estado ejecutando, construyendo nuevas viviendas. Pero es que usted no me ha BIS tampoco. respondido. Si en el gobierno de Petro se bajó por la expectativa la vivienda, ¿por qué creció? ¿Por qué creció? ¿Cuál es el fenómeno? Hay mejores tasas. Sí, claro, ya. la tasa En de el interés. gobierno de Petro. Sí. Ya hay más. O sea, el Banco de la República ajusta un poco sus tasas y eso impulsa un poco. Pero el sector. Cristian, un Sí. 30 segundos. La construcción en Colombia para esa época subió casi el 40 al 50%. Me refiero en mano de obra, la ingeniería, los elementos de la construcción, el hierro, el cemento, la arena. Porque también recuerden que en esa época fue cuando se presentaron las dificultades con los contenedores que transportaban materiales internacionales para la construcción. Y eso afectó la construcción en Colombia. ¿Y a Sí. qué época me habla específicamente, don Laurencio? Sobre el 2020, 21, después de la pandemia, porque con la pandemia la Es que economía estamos cayó. viendo el gobierno Sí, de pero Petro. el dato que le estoy dando es que, curiosamente, en pandemia, en el 2020 y el 2021 se rompieron récords positivos de ventas de vivienda. ¿Sí? O sea, Exacto. es decir, si bien usted tiene razón en que la logística internacional afectó de muchas maneras, muchas cosas subieron de claro. precio. Los En el, elementos caso, de la en construcción. el caso de la vivienda, Sí. las ventas fueron mayores, o sea, el país mostró Claro. una pujanza en eso. Y es indudable, director, que genera nerviosismo lo que sucedía, tanto así que la gente compró más cuando no veían a Petro un presidente y luego cayó muchísimo, es que bajaron 100.000 ventas en ese año. Ahora, es bueno que subimos, como le digo, del 2023 en 106.000 viviendas al 2024 133.000. Entonces, Y subió. ojalá lleguemos el año entrante. Es decir, a las bajó y 200.000. subió. Sí, entonces, pero aún estamos, para que la gente tenga claro, Duque se fue vendiendo 227.000 y ahora estamos en 133.000. O sea, todavía debemos trabajar más para que eso llegue a ese nivel de ventas. Muy bien, este es el asunto económico que tiene que ver hoy con Finca el Raíz en vaivén Colombia. de la Ujú. vivienda y de la finca raíz.